Allí, en el 70 y 72, testificaron 40 personas sobre los milagros del cura Brochero. A pesar del tiempo transcurrido, 53 de los 61 testimonios correspondieron a testigos de visu, se dice, es decir, que conocieron personalmente al cura Brochero en aquel entonces, y otros no, otros por relatos. Bueno, todo esto fue un proceso largo que finalizó en el 74, y al mismo tiempo se iniciaron los procesos sobre los escritos de Brochero. Todo esto lleva su tiempo, como es habitual en la Iglesia Católica, todos estos procesos que se estudian, se testifican, se comprueban. Hay una colección de manuscritos muy importante, también que dejó el cura Brochero, que fueron también aportados para esta decisión por la Iglesia. Nunca se presentaron objeciones sobre esta decisión de beatificación primero y santificación después. Los censores teólogos evidenciaron cierta perplejidad ante los escritos, justamente esos escritos de Brochero, porque algunas expresiones justamente se consideraban vulgares, impropias de los santos. Uno de ellos había señalado, por ejemplo, que el cura Brochero era un hombre psicológicamente rudo, vulgar, hecho que se manifestaba evidente en la manera ortográfica de escribir, decían. Y algunos se preguntaban si el cura Brochero también había hecho política. Se hacía mención de su amistad con políticos liberales, por ejemplo, que databa de la época en que Brochero era estudiante en el Colegio Seminario y la Universidad de Córdoba. Miguel Juárez Celman, Ramón José Cárcano y otros que habían sido condiscípulos suyos. Las investigaciones posteriores demostraron que Brochero se opuso a las disposiciones de inspiración liberal y que denunció la masonería presente en ese momento en la política argentina. Fue ya a fines de los 70 cuando la Congregación para las Causas de los Santos había emitido un decreto en el que reconocía que en los escritos de Brochero no había nada, absolutamente nada contrario a su proceso de canonización. En 1980 se publicó un compendio de las declaraciones de los testigos y en el 82 otro documento en que se señalaba el ejercicio extraordinario de las virtudes cristianas del cura Brochero. Y esos eran los pasos que iban marcando el tránsito justamente a lo que hoy finaliza con su proclamación como santo. Fue declarado venerable en 2004, reiteramos, durante el pontificado de Juan Pablo II. En abril de 2009, el obispo Carlos José Ñáñez señaló la respuesta de Juan Pablo II que pronunció cuando se le explicó quién era Brochero. Y había dicho, entonces el cura Brochero sería el santo de la Argentina en algún momento. Ya lo había anticipado Juan Pablo II. Lo mismo reiteró el obispo de Cruz del Eje, Santiago Olivera, y más tarde el arzobispo de Santa Fe y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo. Bueno, ya a esta altura muchísimo se ha hablado, por supuesto, de las obras que ha dejado el cura Brochero, no solo por la cantidad de realizaciones, sino por haberse hecho en una de las zonas por entonces más aisladas y carentes de recursos materiales en esa época de la provincia de Córdoba, y por los medios con que el propio Brochero contó para efectuarlas. Todo hecho a pulmón, todo al lomo de mula primero y de caballo después.
Por ejemplo, en 1869 concluyó la obra de la iglesia de San Pedro, iniciada en 1867. Concluyó la antigua iglesia de Villa del Tránsito y la reconstruyó luego en 1902, después de que un tornado la destruyera. Construyó la iglesia de San Vicente en el 72. También la antigua iglesia de las Rosas, por la misma época. La iglesia de Ciénaga de Allende, en 1882. La antigua iglesia de Nono, la parroquia de Panajolma, en Córdoba. Esa fue una de las últimas obras, justamente. Construyó la Casa de Ejercicios Espirituales de Villa del Tránsito. Esa casa que justamente fue declarada Monumento Histórico Nacional después, en los años 70. Casa de Ejercicios Espirituales de Villa Tránsito, que hoy mismo se sigue utilizando, por supuesto. Bueno, y al margen de todas estas iglesias, por supuesto, su gran tarea espiritual y social, ¿no? Bueno, allí Francisco, que sigue saludando y va a seguir por un rato largo, con mucha paciencia y mucha felicidad, a todos los sacerdotes que se han acercado allí al Vaticano para la ceremonia de hoy, realmente multitudinaria. Hay 80.000 fieles. Impresionante, con una jornada de clima que ha acompañado, afortunadamente. Ceremonia de la que ha participado, reiteramos, el presidente argentino y la canciller Susana Malcorra. Bueno, ya se ha mencionado en varias oportunidades, ¿no?, los atributos del cura Brochero y los milagros realizados que justamente hicieron que fuera proclamado santo, y que justamente es un estudio que hace, como decíamos, la Iglesia en un plenario que se llama Plenario de Obispos y Cardenales, donde reconoce que el cura actuó como intercesor en la recuperación, por ejemplo, de Camila Brusotti, una chiquita sanjuanina que había sufrido golpes y una paliza muy fuerte que le causó un infarto masivo, y él logró recuperarla. La aprobación de la Junta Sacerdotal fue el penúltimo paso necesario para la canonización de Brochero, ya que 2 meses después, en marzo, se promulgó un edicto declarando santo a Brochero, firmado justamente por el Papa, y que hoy se manifestó. Para el catolicismo, una persona puede ser declarada santa solo si se le reconocen haber logrado 2 milagros, ¿no? Esto es ya tradición, lo sabemos los católicos. El primer milagro atribuido al cura cordobés, ya santo, fue la recuperación de Nicolás Flores, un chico que había sufrido un grave accidente de tránsito. Y el otro, la chiquita, ¿no?, que mencionábamos. Este pequeño había sufrido una hemiplegia en su lado derecho y un traumatismo cerebral irreversible.
Los médicos no podían hacer absolutamente nada. Los bomberos que lo rescataron de ese accidente y los médicos que lo atendieron no se explican cómo pudo haber sobrevivido a ese terrible impacto, a ese accidente, ¿no? Y con el paso de los años, Nicolás, fanático de River, de los videojuegos, había recuperado ya el habla, el movimiento de a poco. Cada vez que la gente llama a casa o me viene a ver, siento como hormiguitas en la panza, cuenta el chico con total inocencia, ¿no? Ya recuperado. Y los papás del chico, Nicolás, son devotos de Brochero desde la adolescencia. Se casaron y también bautizaron a Nicolás en su santuario y atribuyen el milagro justamente al cura cordobés. Nicolás, es un milagro de Brochero, aseguran sus padres emocionados. Decían los papás de este chiquito recuperado milagrosamente: cuando sentí que se iba, que ya estaba muriendo, le pedimos a Brochero que le salvara la vida y el cura cumplió, y así fue que se recuperó. No hubo otra explicación, ya que los médicos habían manifestado que no podían salvarle la vida, que su estado ya era irreversible. Porque él estaba vivo, chiquito, pero no respondía a estímulos. Los médicos del Hospital de Niños de Córdoba, donde fue trasladado Nicolás, habían dicho a sus papás que el futuro no era promisorio, que podía sobrevivir, pero que podía quedar en estado vegetativo. Bueno, los padres finalmente invocaron a Brochero y el milagro se produjo. El milagro brocheriano no solo le arrebató a Nicolás a la muerte, sino que le devolvió la vida, la salud, y las secuelas son realmente mínimas. Ese fue el primer milagro de Brochero. Y el segundo, atribuido al ahora santo José Gabriel Brochero, ocurrió en San Juan, después, como mencionaba al principio, después de que Camila Brusotti, otra chiquita, había sufrido por parte de su padrastro una golpiza feroz que le había dejado en coma bastante tiempo. Y Alejandra Ríos llegó con su hija, con esta chica Camila, inconsciente, a la guardia del hospital. Les contó a los médicos que la nena se había caído del caballo, mintiendo por supuesto, y que por eso estaba grave. Y les confesó que no vio el accidente, sino que su pareja, Pedro Oris, la llevó en brazos tras la caída. Los médicos por supuesto no le creyeron. Después de un tiempo la chiquita se recuperó y a los pocos meses pudo hacer su vida normalmente. Claro, los médicos no podían explicar científicamente esa recuperación, igual que lo que había sucedido con Nicolás. Bueno, la explicación estaba en esto. Gracias a Dios y a Brochero, mi hija está bien, tiene una vida normal, si bien físicamente tiene secuelas, puede caminar por sus propios medios e ir a la escuela, dijo su mamá. Le pedí a todo el mundo y me llegó una estampita del cura Brochero en su momento y le pedí que salvara a mi nena. Contó el padre, Javier Brusotti, sobre Camila, esta chiquita milagrosamente recuperada, que los médicos tampoco nunca entendieron científicamente cómo hicieron o cómo hizo para recuperar o revertir ese estado de salud. Nicolás y Camila, los dos chiquitos salvados entonces milagrosamente por la invocación respectivamente de sus padres al cura Brochero. El cura Brochero, el cura de los pobres, fallecido, recordamos, en Tras la Sierra en 1914, después de una vida religiosa realmente ejemplar para la Iglesia, beatificado en septiembre de 2013 en una ceremonia oficiada por el cardenal Angelo Amato. Y hoy ya el paso siguiente era lo que restaba, finalmente proclamado santo.
Ya finalizada la ceremonia, el Papa sigue saludando a todos los fieles, cerca de 100.000 personas allí en el Vaticano. Y el Papa sigue saludando a toda la multitud que se acercó allí entusiasta, muchas banderas argentinas que estamos viendo, la roja en algunas. Mi cura brochero. Reiteramos, otro detenido por el crimen de Lucía en Mar del Plata. Personal de la Dirección Departamental de Investigaciones detuvo al sujeto acusado de tener participación en encubrir el crimen de Lucía Pérez. El hombre de 61 años fue atrapado en un hotel ubicado en la ciudad de Santa Clara del Mar. Alejandro Alberto Maciel fue detenido minutos antes de la medianoche en el local ubicado en la calle Acapulco al 400 de esa localidad. Luego de la correcta identificación fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán y este domingo será trasladado a tribunales. Ahí estamos viendo imágenes entonces de la detención de este sujeto. Reiteramos, es un hombre de 61 años. Esto ocurrió en un hotel de Santa Clara del Mar, exactamente en la calle Acapulco al 400. Está siendo trasladado para luego ser enviado durante la jornada de hoy, mismo domingo, a tribunales. De acuerdo a la investigación que lleva adelante la fiscal María Isabel Sánchez, este hombre está acusado de encubrimiento agravado en la causa aún no calificada como homicidio agravado, crímenes causa y abuso sexual seguido de muerte.